En verdad yo de autoridad tengo muy poco. Mi gente intelectual apenas le voy rascando. Lo que yo quisiera plantear en esta ocasión es un problema que tiene que ver con lo que se llamaría la crisis de la cultura actual, podríamos llamarla pues contemporánea. Es decir, yo quisiera intentar mostrar un sesgo que por lo general no suele ser tenido en cuenta y menos aún enfatizado por las discusiones que se tienen en torno a este problema de la cultura. Con eso yo pues me contentaría si es que logro pues plantear al menos este sesgo problemático de la crisis cultural contemporánea. Para ello yo quisiera comenzar muy, digamos, de manera tradicional, del sentido casi, podríamos decir, pues, lo más general a lo más particular, muy deductivamente, recordando ciertos aspectos o ciertos elementos de la definición del término de cultura, a fin de que podamos acotar un poco la problemática que se menciona con este término, ¿no? Como ustedes saben, pues es un término muy que despierta una serie de ideas, de representaciones muy difusas, muchas veces contradictorias entre sí, todas ellas pues cobijadas por este término de cultura. Entonces en ese sentido yo quisiera un poco como insistir en una especie de disciplinamiento en el uso del término de cultura, por lo menos no un disciplinamiento general, sino por lo menos convenido como una regla de juego para mientras discutimos en esta sesión, ¿no? Y yo creo que lo que me parece a mí más sencillo, más elemental, es plantear la idea de la cultura tomando pues en cuenta la etimología del término y tratándolo como cultivo. La cultura es en verdad un cultivo, y es un cultivo, me parece a mí, un cultivo de las formas identitarias de una sociedad, ¿no? Yo creo que aquí está pues planteado ya de entrada un problema, ¿no? Es decir, la existencia social, la existencia humana, la estaríamos planteando como una existencia que solo puede reproducirse en la medida en que ella misma crea ciertas formas para sí misma, se identifica con esas formas, adquiere pues identidad con esas formas, y su concreción, su vida concreta pues gira en torno a la reproducción, podríamos pues decir, no solo de su cuerpo, del cuerpo comunitario, sino de la reproducción de esas formas, es decir, de la reproducción de esa identidad. Incluso podríamos llegar al extremo y decir, para las sociedades humanas muchas veces es más importante la forma de su reproducción que su reproducción misma. Menos importante les parece muchas veces a las culturas el cuerpo mismo de la comunidad que la forma en que vive ese cuerpo, es decir, pues que su identidad. En verdad, pues la reproducción de una sociedad es simultáneamente y diríamos pues predominantemente la reproducción de su identidad, del conjunto de formas identitarias que tienen que ver, pues como ustedes saben, inmediatamente con la lengua, por ejemplo, ¿no? O con los usos y costumbres de todo tipo, ¿no? El cultivo de la lengua ya es el cultivo de una forma, de una manera peculiar de emplear el código de la comunicación lingüística humana. Las lenguas son siempre lenguas naturales. No existe la lengua del hombre en general, existen las lenguas naturales, y dentro de ese conjunto de lenguas naturales existe el idioma que hablamos, que cada comunidad habla, y lo que reproduce una comunidad es pues siempre su idioma, su lengua natural muy concreta, su lengua pues en la cual la marca de identidad
está muy fuertemente dominante allí, ¿no? Igual pues con los usos y costumbres, los usos culinarios, los usos sexuales, los usos habitacionales, los usos agrícolas, todos estos son formas de cumplir ciertas funciones generales de la reproducción humana, y son esas formas lo que más les importa, podríamos decir, a los hombres, la reproducción pues de estas formas, ¿no? Y entonces en ese sentido pues cultura es el cultivo de esas formas, y es un cultivo que podríamos decir pues es un cultivo que permea todo comportamiento productivo y consultivo de la sociedad. No hay nada que el ser humano haga que no implique pues la realización de una cierta función reproductiva, pero siempre con su forma. Es decir, pues producir y consumir alimentos, producir y consumir habitación, es siempre producir y consumir estas cosas, pero con su forma, es decir, con su identidad. Y en ese sentido, pues, toda la vida cotidiana, podríamos decir, del ser humano está permeada por esto que podríamos llamar una dimensión cultural. Siempre estamos, pues, cultivando nuestra identidad. Cultura, pues, entonces quedaría aquí ya como, efectivamente, como el cultivo de la forma, pero un cultivo que, como vemos, pues está extendido a todo comportamiento social. Ahora bien, uno podría decir, pues, es necesario restringir un poco este concepto de cultura, y efectivamente, podríamos decir, la cultura, si bien es este momento o esta dimensión inmanente del proceso cotidiano de producción-consumo, en este sentido todo tiene una dimensión cultural, debe ser visto también, pues, sobre todo como una cultura, que podríamos decir en sentido estricto, como una actividad autónoma de ese cultivo, ¿no? Es decir, no solo como el cultivo que lo hacemos despreocupadamente, podríamos decir, para emplear este término de Walter Benjamin, sin darnos cuenta, no este cultivo pues cotidiano, inconsciente, rutinario, podríamos decir, de la identidad, sino un cultivo, podríamos insistir, pues un cultivo que tiene una actividad autónoma, es decir, que se dedica especialmente a esto, a cultivar la identidad. Ahí pues entonces ya podríamos decir la cultura ya como este conjunto de actividades autónomas que están dedicadas especialmente, si no es que exclusivamente, a volver sobre las formas identitarias, a pues cultivarlas de manera especial. Y en este sentido, pues entonces, la cultura es una cultura que implica lo que podríamos llamar una actividad en la cual esas formas son formas que son cultivadas o reproducidas, pero de una manera autocrítica. El momento autocrítico es un momento importantísimo, entonces, en la actividad cultural autónoma, porque su vuelta sobre, o diríamos pues, esta distancia que le permite volver desde afuera sobre las formas identitarias, ya con ser simplemente una distancia, implica pues entonces implica pues ya una consideración de las formas identitarias que obligadamente es crítica. Obligadamente, porque no es ya, digamos, inmediatista, no es automática, sino que es capaz de mirar o de ejercer pues esta mirada sobre sí mismo, que estaría pues cumpliendo entonces la actividad cultural autónoma. Ahora bien, yo creo que esta actividad cultural autónoma tiene, podríamos decir, un lugar privilegiado en donde se cumple, en donde se realiza. Y yo creo que este lugar privilegiado, o este momento privilegiado, es el momento y el lugar que podríamos llamar de la existencia festiva. Aquí entra ya entonces otro elemento que me parece a mí que es importante para tener en cuenta para la consideración de la cultura. La cultura en sentido pues autónoma es una cultura que se ejerce sobre todo en aquel tipo de existencia muy peculiar del ser humano
que es la existencia en ruptura, es decir, la existencia que se destaca o que se sale o que rompe con el automatismo de la cotidianidad dentro de la vida, con el automatismo de la rutina dentro de la cotidianidad, que diríamos pues que es capaz de introducir lo que podríamos llamar un momento político en el sentido más alto, podríamos decir, de este término, introducir pues entonces un cierto momento político en el cual creo que sí. Así por la ilusión de volver a hacer. Es una cámara GC. Bueno, entonces para que vean, esto es toda una performance. Les decía pues entonces que la existencia humana pues puede ejecutarse, puede cumplirse de estas dos maneras muy contrapuestas, muy diferentes, ¿no? Las del automatismo de la rutina, en las que pues porque se cumple ese proceso de producción y consumo de bienes, de reproducción, diríamos pues de procreación, de todo lo que podríamos llamar pues es la reproducción del cuerpo de la comunidad con su forma y todo eso en el sentido rutinario al que estamos haciendo referencia, y una forma muy especial en la cual aquello que es lo propiamente humano se hace presente, es decir, lo no rutinario, lo libre, la libertad se hace presente en medio de la cotidianidad, rompe con la rutina de la cotidianidad, implica pues una puesta entre paréntesis de la rutina de la cotidianidad y de su automatismo, y es una especie de recordatorio para el ser humano de que él no es un autómata, sino de que es un ser libre. Este es el gran momento, podríamos decir, pues de la ruptura, y el momento más excelso de la ruptura de la rutina dentro de la vida cotidiana es el comportamiento festivo, la existencia festiva. En la existencia festiva lo que tiene lugar, en verdad, es una repetición o una mímesis, podríamos decir, autocrítica de las formas de la comunidad, de las formas identitarias de la comunidad. La fiesta o la existencia festiva lo que hace es pues repetir esas formas, pero repetirlas de una manera en la que esas formas son sistemáticamente destruidas, o diríamos pues desconstruidas y reconstruidas al mismo tiempo. Esto es tal vez lo fascinante de la existencia festiva. Es aquí donde el ser humano pues se cuestiona a sí mismo y se ratifica a sí mismo en su forma, en su identidad. Desmonta, podríamos decir, desmonta todo el aparato cualitativo del mundo de la vida en el instante, en el escenario, podríamos decir, de la fiesta, ayudado incluso por la droga, desmonta la consistencia cualitativa del mundo de la vida para reconstruirla. Y en este desmontar y reconstruir ejerce pues entonces ese momento autocrítico fundamental. La fiesta es diríamos pues una especie de mímesis de una imaginaria revolución. Eso es lo que hay en ella. En este sentido es pues tan importante el hecho de que la vida humana se divida en estos dos modos de existencia tan contrapuestos, tan diferentes, el de la rutina dentro de la cotidianidad y el de la fiesta dentro de la cotidianidad. Pues bien, en este momento festivo, como ustedes lo notan inmediatamente, este momento festivo es el momento ideal justamente
para la actividad cultural en cuanto tal. Diríamos pues es la forma de la actividad cultural más especial, más exagerada, podríamos decir. Aquí es donde la cultura está pues en su momento más libre, más alto. El ser humano está efectivamente cultivando su identidad, pero lo está cultivando en este acto, diríamos pues mimético, en este momento de trance, de traslado, podríamos decir, a un escenario imaginario en el cual toda la consistencia cualitativa se deshace para poder rehacerse y reafirmarse. La identidad pues se diluye, se esfuma para poder reconstruirse. En ese sentido pues entonces cultura y fiesta van juntas. El momento, diríamos, la actividad cultural por excelencia sería pues la que tiene lugar justamente en la fiesta, en la existencia festiva. Hablar entonces de la cultura es hablar de esta posibilidad muy especial en la que el ser humano se recuerda a sí mismo que es libre, se recuerda a sí mismo que es capaz de fundar las formas de su propia socialidad, se recuerda a sí mismo que es, diríamos pues, instaurador de una necesidad social, de un orden social, de un cosmos. Se recuerda que no es simple ejecutor de un código ya establecido, sino que es capaz él mismo de fundar y refundar códigos de comportamiento. Este es el momento festivo y por lo tanto pues es el momento más alto en el cual la actividad cultural puede manifestarse. Ahora bien, podríamos decir que además la actividad cultural pues se desarrolla incluso en un piso mayor, en un piso más alto, podríamos decir, que es el que podríamos llamar el piso de la experiencia estética, que sería una experiencia que trabaja sobre la experiencia festiva, diríamos, que se levanta a partir de la experiencia festiva y construye esta otra experiencia muy peculiar que es la estética, y sería pues entonces la actividad artística, literaria y artística en general. En esta, podríamos decir, acontece una mímesis de segundo grado, la mímesis de la mímesis festiva. Y este es el secreto y el encanto, podríamos decir, pues, del arte, de la literatura. El arte y la literatura, pues, tienen como materia prima la experiencia festiva. Y a partir de esa experiencia festiva, diríamos, realizando una mímesis de segundo grado, el arte y la literatura, pues, cultivan de una manera, podríamos decir, muy elaborada, cultivan nuevamente, diríamos, las formas identitarias de esa comunidad. Ya tal vez en un sentido muy alejado, puesto que están trabajando en un segundo plano, pero de todas maneras lo que está siempre en juego allí es la cultura como cultivo de estas formas identitarias, un cultivo ya trabajado, ya elaborado en el momento festivo, en la experiencia festiva, y retrabajado en lo que podríamos llamar la experiencia estética, producida pues por esas oportunidades que nos da o dentro de esas oportunidades que nos da el arte y la literatura. El arte y la literatura son pues producciones de ocasiones de experiencia estética. La obra de arte en verdad no es otra cosa que eso, la producción de ciertas ocasiones o de cierto conjunto especial, concentrado de posibilidades, justamente de esta mímesis de la existencia festiva, en la cual toda la consistencia cualitativa del mundo de la vida y diríamos pues toda la rutina del mundo de la vida se destruye para reconstruirse. Este es entonces, observen ustedes, me parece a mí lo que habría que tener en cuenta cuando hablamos de cultura. En la cultura entonces estamos tratando, como se hace pues por lo general también, casi inmediatamente estamos tratando del arte. Se habla siempre del arte y la cultura, y en general uno termina siempre hablando del arte.
y de la cultura pues uno no sabe bien qué es, y lo deja un poco para la cultura popular, para la cultura, digamos pues, artesanal, o la cultura de la no elaborada o no técnicamente refinada, que sería la de las artes menores o no bellas en comparación con las bellas artes o la alta cultura, que es aquella en donde estarían realizándose estas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo quería plantear es un poco esta idea de la cultura, ¿no? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Estaríamos hablando de esto que he mencionado en estos 2 o 3 puntos, ¿no? Y cuando entonces pasamos de esto a hablar de la situación contemporánea y mencionamos o decimos que la cultura está en crisis, lo primero que se nos viene pues a la mente es que la herencia cultural, los cánones de la cultura occidental, y por lo tanto entran pues también los cánones estéticos y las formas, los estilos, las técnicas del trabajo artístico, que todo esto de alguna manera ha llegado a un cierto borde, o ha topado con pared, o ha llegado a un abismo, alguna cosa de estas, es decir, ya no funcionan como funcionaban tradicionalmente. La crisis de la cultura pues sería una crisis de las posibilidades o de las capacidades que tendría la cultura de cumplirse como tal, y por lo tanto el arte también de cumplirse como tal. Lo que se plantea por lo general pues es esta idea, ¿no? Crisis de la cultura es crisis de las formas culturales tradicionales, crisis de los cánones estéticos tradicionales, imposibilidad o problemática muy aguda de reconstruir cánones o de construir cánones, de reinventarse mitos, en fin, todo esto. Es decir, el ser humano como que habría entrado en una situación muy especial, un poco siguiendo lo que nos había planteado hace 100 años o más de 100 años Freud en el malestar de la cultura, esta idea de que el ser humano ha venido siendo oprimido por las formas que él mismo construyó para aligerarse su vida. Entonces, que ese conjunto de cánones, formas, reglas, de comportamiento, etcétera, etcétera, que él las fue construyendo lentamente a lo largo, sobre todo pues de la historia occidental, que todo este conjunto de instituciones, de leyes, de conceptos, de filosofías, de ciencias, de técnicas, de todo eso, que todo esto que estaba allí para aligerarle su vida se ha convertido en un peso insoportable. Entonces la cultura pues sería eso, el malestar en la cultura consistiría justamente en eso, en que todo aquello que fue construido para aligerar se ha convertido en un peso, y que por lo tanto pues el ser humano está ante la alternativa de dejarse ahogar por este mundo institucional y qué sé yo, este mundo canónico, o de saltarlo, de hacer lo que estalle y construirse otra cosa, o de huir, diríamos pues. Y esto es lo que sobre todo así es como lo van a leer a comienzos del siglo XX muchos de los lectores de este texto, de huir del mundo civilizado, ¿no? Es decir, de salvarse, cuando todavía pues el mundo parecía no estar globalizado, aunque ya efectivamente lo estaba. La gente, los europeos, creen que todavía que hay algún lugar remoto, alguna isla perdida, alguna mancha selvática, algún desierto, alguna cumbre de montañas, alguna sociedad primitiva en donde la vida es ligera y posible, y que es posible, por lo tanto, pues ir hacia ella, huir del mundo ya sobrecargado de la sociedad europea, etcétera, etcétera. Entonces, hay pues esta idea, no sería pues la idea de enfrentar la crisis de la cultura, sino de huir de esa cultura. Entonces, de salvarse, de sálvese quien pueda, que esto ya se agotó.
todo el siglo XX, pues entonces estaría de alguna manera marcado por este lema del malestar en la cultura planteado por Freud, ¿no? Y estaríamos desde entonces pues viviendo esta crisis de la cultura con una gran excepción, la excepción justamente de comienzos del siglo dada por las vanguardias artísticas, ¿no? Son las vanguardias artísticas las que van a proponer de manera utópica y muy conectadas con la revolución, con la posibilidad de la revolución comunista en Europa, las que van a plantear la posibilidad de otra cultura, de otro arte, de otra manera de cumplir, diríamos, pues, estas funciones festivas por un lado y estéticas por el otro. Pero pues es una experiencia que tuvo la corta vida que tuvo la revolución antes de fracasar o de ser aniquilada ya en los años 20, años 30, y pues es una experiencia muy acotada temporalmente e incluso podría decirse geográficamente, que ha quedado ya para muchos de los artistas contemporáneos como una especie pues de época clásica de la que ahora en una peculiar repetición histórica viven ellos teniendo, digamos, como antes los artistas académicos tenían a los artistas del Renacimiento, teniendo ahora a la vanguardia como aquello que habría pues que repetir, que copiar, que prolongar, en lo que habría que insistir, ¿no? Pero lo cierto es que de lo que veníamos hablando es esto, ¿no? De que aparece esto que sería la crisis de la cultura, ¿no? La crisis de la cultura en la que, insisto, pues estaríamos viviendo todavía. Todas las famosas propuestas artísticas que aparecen por aquí y por allá son eso, ¿no? Son intentos de salir de esta crisis, ¿no? O todos los planteamientos que se hacen en referencia a lo que podría llamarse la industria cultural, como la denominaron Horkheimer y Adorno. Todo este comportamiento es un comportamiento pues, que gira en torno a un fenómeno peculiar que es justamente de la industria cultural, ¿no? La cultura pues ya no es esto que planteábamos en términos generales, este cultivo de la identidad que se da especialmente en la existencia festiva y se prolonga hacia la actividad artística, sino que la actividad cultural es una actividad administrada, una actividad ya integrada en el funcionamiento de la economía y de la sociedad modernas capitalistas. Ya la cultura pues no es algo así tan libre y tan autónomo, sino que la cultura obedece ya a ciertos lineamientos muy precisos, a ciertas posibilidades técnicas muy precisas, a ciertos cánones tal vez no tan explícitos, pero sí suficientemente potentes como para guiar el comportamiento de hombres de cultura y de artistas, que sería pues entonces la industria cultural, ¿no? La industria cultural es entonces diríamos pues esta cultura, pero como la cultura subordinada o subsumida bajo las necesidades de la acumulación de capital. Esto es lo que prevalece entonces en el siglo XX. Y esto que planteaba entonces Freud a comienzos del siglo XX puede repetirse curiosamente, pero con mayor pureza y mayor fuerza y mayor insistencia a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hay una industria cultural que se impone, que se sobrepone, que domina sobre la actividad cultural a la que hacíamos referencia y artística, y que mantiene pues entonces oprimidos, podríamos decir, a los seres humanos que quieren comportarse autónomamente como hombres de cultura o como seres humanos de cultura, y a la actividad artística en cuanto tal. El arte, la cultura tienen que comportarse de acuerdo a los lineamientos de esta industria cultural como monopolio que es de los medios de producción, de las formas culturales y artísticas. Tienen que
diríamos, pues, que sumarse, que someterse, podríamos decir, pues, sin más, a lo que viene impuesto por la industria cultural. Y la industria cultural, pues, como nos dice Horkheimer y Adorno, tiene como tarea única el cantarle loas al capital y el cantarle, diríamos, pues, y el ser un lamento respecto de la impotencia del ser humano en cuanto tal, como sujeto político. Diríamos, pues, es el leitmotiv de la industria cultural. Un leitmotiv que se repite en grande, en pequeño, por todos los rincones del mundo de la cultura y del arte, y que consiste exclusivamente en eso, en insistir una y otra vez de las maneras más sutiles y sofisticadas, que hay un solo Dios, que es el valor que se autovaloriza del capital, que sin este Dios la modernidad, la vida civilizada no existiría, que el ser humano perecería si no fuera un ser humano capitalista, que el capital es omnipotente y correlativamente, pues, que el individuo en cuanto tal, que las sociedades, que el individuo sea singular o colectivo, es impotente o no tiene, diríamos, pues, ninguna perspectiva de sobreponerse o de vencer al funcionamiento de este inmenso monstruo, de esta inmensa maquinaria que sería la producción y reproducción de la riqueza social en su modo o en su forma capitalista. Esta sería, pues, entonces, observen ustedes, este sería la base, el fundamento de la crisis de la cultura y de la crisis de las artes durante todo el siglo XX, posterior a las vanguardias artísticas, posterior al sueño revolucionario de las 2 primeras décadas del siglo XX, una crisis que se mantiene, se agudiza, que tiene sus altibajos, pero que está siempre allí, ¿no? Es decir, se ha repetido de muchas maneras, ha habido momentos en los que parecería que esta industria cultural fue vencida o fue batida, diríamos, por ejemplo, en los años 60, o en esas cosas, o con el aparecimiento de fenómenos culturales y artísticos desconocidos hasta antes, como la cultura y la neomúsica, podríamos decir, del rock, con todas esas cosas, pero de todas maneras, incluso la neomúsica del rock es capaz de ser integrada por la industria cultural, y todo, pues, funciona, pues, como bien aceitadamente dentro de esto, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implica la opresión, implica la falta de libertad, implica, pues, la sujeción de la vida cultural y artística al capital por la vía justamente de esta industria cultural. Esto es lo que podríamos decir está allí, ¿no? Y aparece, pues, obviamente aparecen posiciones contrarias a todo esto. Por ejemplo, se percibe a esta industria cultural, sobre todo en los últimos 20 años, como un proceso de globalización. Este término, pues, es un término muy superficial y muy precario y muy, en verdad, pues, proveniente de algún lado ahí del periodismo cultural norteamericano, que en verdad, pues, no dice mucho, puesto que está repitiendo, reafirmando lo que desde el siglo XIX conocemos, pues, como la planetarización del proceso de trabajo, como la planetarización a través del mercado mundial de las distintas formas culturales, etcétera, etcétera, pero que a finales del siglo XX, pues, se presentó como un escándalo. Es decir, pues, parecía como que se descubría que las culturas o las identidades concretas, singulares, estaban siendo amenazadas por la uniformización del capital neoliberal, cuando efectivamente, pues, el capital neoliberal no es más que una versión del capital en cuanto tal, y cumple exactamente las mismas funciones. Y en este sentido, pues, la famosa globalización, pues, venía a recordar, en verdad, nada más, que efectivamente
el proceso de acumulación de capital, la construcción de la industria cultural, implican esto, ¿no? La uniformización de las formas, la eliminación de lo concreto, la eliminación de los rasgos identitarios singulares de las comunidades, de los cánones, etcétera, que han estado funcionando ahí, la destrucción, la devastación de las formas naturales de la vida social y la construcción de una naturalidad de segundo orden, una naturalidad puesta por el propio capital, ¿no? Entonces, digamos, pues, este fenómeno es el modo, pues, como muchos perciben a la crisis cultural, ¿no? La crisis cultural como crisis como, diríamos, como proceso de destrucción de lo concreto, de lo singular, de lo identitario, y como la construcción de este monstruo abstracto, uniforme, homogéneo, que sería el del mundo de la producción y el consumo de las mercancías capitalistas en nuestra época, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, pero yo creo que efectivamente el problema de la cultura es un problema que muestra un sesgo, que es el que les anunciaba yo al principio, y que es sobre el que querría yo un poco insistir, y ya con eso terminaría, ¿no? Y es que yo creo que el problema de la cultura, la crisis cultural, es una crisis un tanto más profunda, puesto que está conectada con lo que podríamos llamar la crisis civilizatoria que trae consigo el aparecimiento de la modernidad. La modernidad aparece solo allí cuando las posibilidades de las fuerzas productivas del ser humano se potencian de tal manera que pueden pasar a funcionar en un nivel desconocido hasta entonces durante toda la época neolítica. Las fuerzas productivas, o dentro de ellas aparece una revolución que aparentemente no es escandalosa, digamos, a comienzos del segundo milenio, pero que va a ser fundamental a lo largo de toda esta última época, que es la de la transformación de las relaciones establecidas entre todos los tipos de comunidades humanas y lo otro, o lo que ellas van a denominar la naturaleza. Entre el hombre y la naturaleza, se diría, pues entonces tomando los términos del siglo XIX de Marx, entre el hombre y la naturaleza aparece la posibilidad de un nuevo tipo de relación, y este nuevo tipo de relación ya no sería, y esto lo vio muy bien Walter Benjamin en su ensayo sobre la reproductibilidad de la obra de arte, ya no sería una técnica que estaría funcionando como instrumento de combate y de dominio del ser humano sobre la naturaleza prepotente. No sería pues un instrumento, los medios de producción, la técnica, ya no serían pues un instrumento de defensa y de ataque del ser humano frente o contra la naturaleza, sino que a partir de ese momento, con el nacimiento de la modernidad, se plantearía la posibilidad de un funcionamiento, de una técnica, como le llama Benjamin, una técnica lúdica o de puro juego, en la que lo que estaría en juego sería la posibilidad de construir formas, ya no de dominar de la naturaleza sobre el hombre, del hombre sobre la naturaleza, sino de combinar, diríamos pues, de colaborar en la construcción de nuevas formas, de jugar con la creatividad de las formas. Esta neotécnica, o esta técnica segunda, como la llama Walter Benjamin, esta técnica segunda es la que aparece con la modernidad. Y es una técnica que promete abundancia, obviamente, y promete emancipación. Es decir, promete que las sociedades ya no tendrán que autodisciplinarse y autorreprimirse para constituirse ellas en ejércitos
capaces de enfrentar disciplinadamente a la naturaleza, en ejércitos que implican obviamente la construcción de instituciones y de formas autorrepresivas para los individuos singulares de cada una de ellas, sino que implicarían justamente la emancipación de sus individuos. La modernidad viene pues entonces con el aparecimiento de esta neotécnica, el aparecimiento de la posibilidad de una relación diferente del hombre con la naturaleza y por lo tanto pues del replanteamiento de la vida civilizada en términos que absolutamente desconocidos hasta entonces. El aparecimiento de la modernidad implica pues un revolucionamiento muy grande, implica una ruptura de época o de era, puesto que toda una manera de relacionarse del hombre y la naturaleza puede, a partir de la modernidad, ser sustituido por otro. Y este otro modo, esta otra manera que permite la neotécnica, es una manera que va a ser, y esto es lo paradójico y lo trágico del asunto, que va a ser implementada, como se dice, o puesta en práctica o actualizada mediante el capitalismo. El capitalismo va a ser el que se encargue, diríamos, pues, de recabar, de promover, de potenciar estos brotes de revolución neotécnicas con los que aparece la modernidad y de convertir a la modernidad en una modernidad capitalista. Una modernidad capitalista que justamente, y esto sería lo paradójico, irónico del asunto, que para desatar las posibilidades de la neotécnica exacerba justamente las características más, diríamos pues, más opresoras y más predatorias del comportamiento técnico del ser humano tradicionales. El capitalismo va a usar la neotécnica, pero a la manera de la técnica primitiva o de la técnica arcaica, la va a usar como arma en contra de la naturaleza y arma de represión hacia adentro, hacia la constitución de las sociedades humanas. El capitalismo, pues entonces, promotor de la modernidad, de la revolución moderna, de las fuerzas productivas, va a ser el gran traicionador de esas posibilidades. Y en este sentido, pues entonces, el capitalismo tendría, al modo de producción y reproducción capitalista, tendría esta curiosa historia, que es la historia, pues, de haber fomentado las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo de haber exacerbado justamente aquello que debió haber solucionado, exacerbado la miseria, la escasez, de haber planteado justamente la necesidad de una escasez artificial y por lo tanto, pues entonces, de exacerbar también el carácter represivo de la vida social sobre los individuos sociales, ¿no? Entonces, lo interesante es de esto, ¿no? Sí, las formas identitarias tradicionales o arcaicas son todas ellas formas que aparecen en una civilización de la escasez, son todas ellas formas sin duda maravillosas si uno las observa ya en sentido antropológico, sin duda creativas, sin duda esplendorosas, sin duda agudísimas, refinadas, si se quiere, pero son todas ellas formas creadas a partir de lo que podríamos llamar la situación de la técnica arcaica, la situación de la guerra contra la naturaleza. En este sentido, pues entonces, observen ustedes, todas las formas civilizatorias entran en crisis con el aparecimiento de la modernidad. La modernidad, en su funcionamiento básico, en su funcionamiento fundamental, es una modernidad que ya no ratifica, que ya no puede ratificar las formas arcaicas de la vida humana, las formas civilizatorias tradicionales. Es una, diríamos pues, la modernidad implica la necesidad de inventarse formas, cánones, identidades, absolutamente, completamente nuevas, construidas sobre una base que ya no es
la base de la hostilidad entre el ser humano y la naturaleza, sino de su colaboración, de su armonía. Diremos pues, esta revolución civilizatoria que se da sordamente por debajo del funcionamiento de la civilización capitalista, es justamente la que se hace presente, creo yo, en el siglo XX y sobre todo ya en nuestros tiempos, se hace presente en lo que conocemos como crisis de la cultura. Y la crisis de la cultura pues entonces tendría este sesgo o este rasgo sobre el que yo quería insistir, que ya no es posible. La crisis cultural implica una situación en la que ya no es posible reconstruir los cánones, las formas de comportamiento propias de la civilización humana premoderna, sino que implica la necesidad de la creación de nuevas formas, de nuevas identidades sobre bases completamente diferentes. Ya no las identidades, por ejemplo, como identidades sustanciales, como protecciones de una disciplina petrificada en la constitución institucional de las sociedades, sino una identidad evanescente, otro tipo, otro concepto, otra figura de lo que sería justamente la identidad. Nuevas formas, pues, entonces, de vivir, nuevas formas de construir estas identidades son las que corresponderían ya a esta neotécnica, a una civilización moderna, no capitalista, y son justamente las que están trabajando, creo yo, allí dentro de la crisis de la cultura y haciendo que esta crisis tenga este sesgo poco observado, poco teorizado, poco enfatizado, que es el que yo quería subrayar. Aquí estamos en una crisis civilizatoria muy profunda, estamos en una crisis en la que no se trata solo de la globalización o del abstraccionismo y la uniformización de las formas culturales, sino en la que efectivamente todas aquellas formas en las que creímos poder confiar o que parecerían ser cánones irrebasables, como decía el propio Marx, que todo ello, como él mismo lo dice en el Manifiesto Comunista, ha estallado por los aires. Es decir, pues, que ya no es posible tener ni siquiera la referencia a las formas clásicas, que serían en verdad formas arcaicas, probadas del género humano, sino que el género humano está en el aire, el género humano está allí por construirse o reconstruirse radicalmente a sí mismo. La civilización es una civilización que está por rehacerse, y todo esto gravita, insisto, pues, en lo que conocemos como crisis de la cultura, ¿no? Este es el punto, pues, sobre el que yo quería mencionar y subrayar, y con el que querría yo contribuir a la discusión en torno a la crisis de la cultura. Gracias. Esta palabra, civilización moderna no capitalista. Entonces, pues me gustaría si podía abundar un poco más en esta posibilidad de disociar al capitalismo de la modernidad, que yo no veo muy clara, poder concebir uno sin el otro. Nada sería eso. Bueno, yo creo que, por el contrario, creo yo que lo más importante está justamente en disociar lo uno de lo otro. Es decir, yo creo que vivimos dentro de una sociedad muy dogmática, dentro de una sociedad de creyentes, dentro de una sociedad muy religiosa. Y yo creo que tenemos un Dios, y que a ese Dios le rendimos culto todos los días. En cada uno de lo curioso sería que ha habido una como ritualización de la vida cotidiana, en la que en cada acto de compra o venta de mercancías
estamos cumpliendo un acto verdaderamente religioso. Y este acto religioso pues es el que nos dice justamente eso: sin la forma mercantil de este objeto, el objeto no existiría. Sin la forma mercantil capitalista de este objeto no existiría. No tendría ni carne, no tendría ni casa, no tendría ni zapatos, nada. No existiría nada sin su forma mercantil capitalista. No es posible imaginar un mundo que no sea capitalista, que no sea mercantil capitalista. Esto está fuera de todo orden. Esto es, diríamos, pues, anatema, esto es desacato ontológico, religioso. La idea es, pues, la de que el capitalismo y la modernidad, la que produce esos zapatos, esas maravillas, pues, de la técnica moderna, que entre el capitalismo y esa técnica hay una, o diríamos, pues, o esa modernidad, hay una simbiosis total, que el uno no es posible sin el otro. Esta sería la afirmación básica, ¿no? Entonces, yo he intentado en muchos textos y cosas, he intentado demostrar o fundamentar la idea de que la modernidad en cuanto tal es una modernidad que no es consustancialmente capitalista. Es decir, que incluso desde sus inicios hubo esbozos, hubo conatos de modernidad no capitalistas, que incluso una vida moderna no capitalista pervivió y reaparece intempestivamente a lo largo de la historia de la modernidad capitalista, y un poco para demostrar que efectivamente la neotécnica, las nuevas técnicas, no dependen de su explotación, de su exploración, de su promoción, de su realización en el sentido capitalista, es decir, a partir del mercado que las fomenta gracias a la competencia intercapitalista, sino que habría otra manera de actualizar esa neotécnica. Es decir, que la neotécnica no está atada, diríamos, pues, a las exigencias, a las demandas del mercado, sino que muy bien podría ser desarrollada de otra manera. Es decir, yo un poco lo que hago es allí retomar una idea muy sugerente de Marx acerca de la subsunción real, como la llama, del proceso de trabajo y la técnica y de todo esto bajo la acumulación o bajo la valorización del valor. Y él dice, en verdad, pues la técnica que estamos manejando es una técnica que no es ingenua o no es inocente o no es una técnica que se haya derivado de la aplicación de la ciencia al proceso productivo, sino que es una aplicación de la ciencia al proceso productivo, pero filtrada, alterada, refuncionalizada por la forma capitalista. Es decir, por ejemplo, que la gran maquinaria que apareció en la segunda mitad del siglo XVIII con la revolución industrial, que esta gran maquinaria no necesariamente debía tener el diseño y la forma que tuvo a lo largo de todo el siglo XIX, como una gran maquinaria que estaba allí para explotar la fuerza de trabajo de los obreros hasta el último instante productivo de la jornada de trabajo, sino que muy bien podía haber sido una técnica en gran escala, una técnica industrial, pero diseñada en un sentido completamente favorable al trabajador, completamente diferente. Es decir, que se podía hacer una técnica no capitalista, no subsumida o subordinada realmente al capital. Y entonces lo que él nos dice, pues hasta cierto punto, es la técnica tal como existe actualmente. Es una técnica que tiene en su diseño mismo ya la forma capitalista. Y en este sentido, pues, una posible revolución, podría decir Marx, no consistiría, pues, tan ingenuamente como lo pensaba Lenin,
en agarrar las mismas máquinas, las mismas fábricas, quitarles el título en la puerta exterior y ponerles la fábrica socialista, no sé qué, sino que tendría que ser una cosa como la soñaban los artistas constructivistas de los años 20 en la Unión Soviética. Tendría que ser una técnica, una maquinaria, un conjunto de máquinas, un conjunto de procesos de producción completamente diferentes, en los que la relación, por ejemplo, entre jornada de trabajo, tiempo de trabajo productivo y tiempo de trabajo no productivo, lúdico, o como se le quiera llamar, no estarían así, diríamos pues, no estarían tan separados o completamente separados como lo requiere la producción capitalista, sino que podrían combinarse y hacer de la vida laboral una vida completamente diferente. Y la idea pues entonces de que se puede ser moderno sin ser capitalista, me parece a mí, es una idea fundamental. Porque si no tenemos esa idea, efectivamente estamos aceptando un destino, estamos aceptando pues que dogmáticamente, podríamos decir, estaríamos aceptando el dogma de la compenetración esencial entre la revolución neotécnica de la modernidad y la forma o el método capitalista que por necesidades históricas se montó parasitariamente sobre ese proceso y que es el que nos ha llevado pues a la situación en la que estamos, pues en la que efectivamente el desarrollo de la técnica en sentido capitalista implica el desarrollo del genocidio y el desarrollo de la aniquilación de la forma de la naturaleza en la que el ser humano puede sobrevivir, ¿no? Estamos encaminados hacia eso, pero claro, si aceptamos el dogma podríamos decir, así lo quiso Dios, así lo quiso el capital, y lo que el capital nos dio, lo que el capital nos lo quitó, pues qué terrible, pero bendito sea el nombre del capital, ¿no? Entonces hay ese dogma dentro del cual estamos viviendo. A mí también me parece que hay una especie de reproducción de sentidos sobre esta inevitabilidad de aceptar el capital, de aceptar la lógica, de aceptar esta técnica subsumida a la lógica del capital. Pero también me parece importante, sobre todo en los más jóvenes o en todos, pero señalar o localizar espacios de resistencia a esta técnica subsumida a esa lógica del capital, espacios o actores concretos que por lo que usted señaló en la conferencia son como la vanguardia o vanguardia en el estricto sentido, no en el sentido de que somos los líderes, no. Son una especie como de señal de posibilidad de producir experiencias festivas y de producir experiencias estéticas y de producir momentos lúdicos y momentos o experiencias o procesos de liberación. Me gustaría que si pensamos todos o si piensan en algún ejemplo de resistencia a esta técnica, pues que lo señaláramos para que entonces pensemos que no es inevitable o que es posible hacer esta disociación. Bueno, ese siempre es el punto más difícil, ¿no? Claro, lo que está en juego aquí fundamentalmente es lo que Lukács y Marx llamaban pues el fenómeno de la enajenación, ¿no? Es decir, la clave de todo del funcionamiento, de la validez, de la como dicen en inglés, de la plausibilidad, diríamos, pues, del dogma, reside justamente en que el ser humano es un ser humano que se ha enajenado él mismo como valor que se autovaloriza o como capital. Digamos, esto sería la frase más dura, más fuerte que podemos encontrar en Marx, ¿no? Lo que acontece es un fenómeno de enajenación. El ser humano no se comporta ya
como un ser humano libre, capaz de diseñar su propio proceso de trabajo, de diseñar la forma de su propia socialidad. Esto que sería pues la subjetividad humana, es una subjetividad que se ha anulado y que reaparece solo como subjetividad del capital, como subjetividad del valor que se autovaloriza, es decir, como la subjetividad de ese valor que está persiguiendo organizar todo el proceso productivo en el sentido de la conversión del plusvalor en pluscapital, que es de la producción por la producción misma. Entonces, este es el fenómeno terrible, esta es la maquinaria, ¿no? Está funcionando así de manera automática. Hay un proceso pues sistemático de enajenación, de subsunción de la vida, del proceso vital y de su sujeto, de la subsunción de él a la reproducción del capital. Esto es lo que habría allí, ¿no? Entonces, lo que queda planteado es lo que usted dice, ¿no? Es decir, ese sujeto es un sujeto que ya fue definitivamente vencido por el capital. Es un sujeto que ya no existe, ¿verdad? Puesto que lo sustituyó el capital, hubo el proceso de enajenación y ya todos somos constitutivamente autómatas, todos somos robots, ¿o no? Entonces la idea de un poco de Marx es una idea, si usted quiere, romántica, ¿no? Es la idea de que la subjetividad no es aniquilable. ¿Por qué no es aniquilable? Porque de su subsunción o de su enajenación vive el capital. Si el capital no tuviera nada que subsumir, no tuviera sujetos que enajenar, dejaría de existir porque su existencia es parasitaria. Y en este sentido, pues, la autogeneración de sujeto es algo que constitutivo, diríamos, de la sociedad humana. La sociedad humana está siempre produciendo subjetividad, aunque ésta esté marcada por el destino de ser convertida en subjetividad enajenada bajo el capital. Pero el capital vive de esto, vive de la muerte del sujeto. Si no hay el sujeto, se muere también el capital, porque él vive de estar matando, no de haber matado, sino de estar matando cotidianamente, instante tras instante, cada uno de los centímetros cuadrados del planeta, de estar cumpliendo este proceso. Por ello entonces queda la idea, ¿no? Es decir, si es que efectivamente la subjetividad del sujeto humano está siempre renaciendo, siempre regenerándose, ¿cómo puede o de qué manera es imaginable una resistencia, una rebelión, mejor dicho, podría decirse, una rebelión del sujeto al proceso de enajenación? ¿Es posible que el sujeto diga en algún momento, ya basta, esto se acabó, de ahora en adelante el sujeto sigo siendo yo y el capital ya no es el sujeto sustitutivo? Este es entonces el gran problema. Marx, hace 100 y pico de años, pues, creyó haber encontrado esto en el proletariado. El proletariado era ese, el sujeto que no se iba a dejar subsumir, que no se iba a dejar enajenar, el sujeto que iba a poder darle la vuelta a todo y hacer la revolución comunista. Pero ya ese sujeto, digamos, pues, esa clase obrera organizada que dio lugar a los sindicatos y todo eso, esa clase obrera no se presenta. Incluso pues hoy con el SME y con todo eso, es muy dudoso que esa sea una clase obrera capaz de efectivamente enfrentarse a las disposiciones de los empleados del capital, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que queda planteado esa pregunta suya, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese sujeto? Y claro, uno puede ponerse a buscar, y efectivamente encuentra, ¿no? Encuentra, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, encuentra gente que le dice no a la subsunción y a la integración de la ciencia y de la técnica al capital. Y tenemos muchas
organizaciones, frentes, comités de científicos que se resisten a ser usados por el aparato industrial de las grandes potencias, ¿no? Existe eso y están ahí y trabajan. Obviamente la industria cultural hace mofa de ellos, los ningunea, los acalla, etcétera, ¿no? Esto lo conocemos desde la historia de Linus Pauling en la segunda posguerra. Es decir, pues estos científicos luchan contra un enemigo muy poderoso, pues que los desconecta y los desconecta del aparato tecnológico y les quita por lo tanto sus posibilidades de investigar, de seguir siendo científicos, los ningunea, digamos, todo eso, ¿no? Pero hay también, diríamos, estos famosos movimientos antisistémicos, ¿no? Que pues tienen mucho de folclórico y de todo lo que uno quiera, son muy, digamos, pues muy pagados a la antigua, porque creen todavía en la posibilidad de esos sujetos políticos como los del siglo XIX y insisten, digamos, pues en una forma de manifestación de esa subjetividad todavía encauzada por en los escenarios tradicionales de la política, y que en esa medida, pues, aunque tienen su presencia y sus congresos y sus manifiestos y sus cosas, pues son bastante inofensivos, ¿no? Y podríamos decir, pues, hay en todas partes, en la vida cotidiana de los productores y de los consumidores, esta voluntad de rebelión, que queda obviamente solo en la resistencia, porque no es posible rebelarse sin que te corten la cabeza, ¿no? Entonces, como no hay cómo rebelarse, pues hay de todas maneras cómo resistir. Y esa resistencia se da bajo una forma que a Brecht le gustaba llamar refuncionalización. El ser humano produce y consume, si se quiere, en pequeño, refuncionalizadamente. Es decir, usa los medios de producción y consumo, pero los usa de una manera disfuncional. Y esta disfuncionalidad o este refuncionamiento disfuncional de los medios de producción y consumo, me parece a mí es el lugar donde podemos encontrar, claro, de una manera pues no ostentosa como en el mundo de la política, sino de una manera callada, sutil, clandestina, podemos encontrar esa resistencia, ¿no? Y yo creo que tal vez el punto o el lugar en donde más evidente se vuelve esa resistencia, creo yo, es en el plano de la existencia festiva, y en el plano de la existencia festiva estética. Yo creo que es allí donde estamos observando la presencia de estas resistencias. Son, creo yo, pues lo que podríamos llamar las formas de creación artística salvaje de la sociedad contemporánea, donde se hace presente, me parece a mí de mejor manera, esta resistencia y esta rebelión. Formas estéticas, insisto, pues totalmente salvajes, que son difíciles de aprender para los estudiosos de lo que es la música, de lo que es de los conciertos, de lo que son todas esas cosas. Es decir, hay una alteración muy interesante, creo yo, de lo que es el proceso de producción de oportunidades de experiencia estética en la sociedad. Y creo yo que es más bien allí donde habría que explorar para encontrar con mayor precisión la presencia de estos esbozos de rebelión y de resistencia, ¿no? Pero yo creo que tal vez el modo menos apropiado de encontrarlos es el encontrarlos en el escenario de la política. Yo creo que al escenario de la política, si llegan estos esbozos, llegan ya bastante cansados y deformados. Bueno, mi pregunta va más un poco hacia la libertad, porque al principio empieza hablando que dentro de la existencia festiva, esta busca romper con el automatismo, busca romper con la rutina, y este rompimiento es la libertad. Después hacemos un salto hacia el capitalismo y hacia la modernidad,
y dice que, o sea, hay crisis y que la crisis sigue ahí con altibajos, pero permanece ahí la crisis. Y esto tiene como resultado opresión, sujeción y falta de libertad. Entonces, ¿cómo, o sea, cuál es la libertad? ¿Cómo podemos llegar a esa libertad? O sea, entiendo que es no estar oprimido bajo el Dios, y este Dios vendría siendo el capital. Pero ¿cómo se puede llegar a algo más? Como acaba de decir, a no aceptar ese destino que vendría estando bajo el Dios o bajo el capital. Bueno, yo a lo que yo hacía referencia es a esto, ¿no? Es decir, al hecho de que en la existencia festiva tiene lugar una ruptura, ¿no? Que es la ruptura de un automatismo. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia al hecho de que el proceso de reproducción de la vida humana es un proceso que tiende a ser reabsorbido por las formas animales o tradicionales de comportamiento. El ser humano en la cotidianidad rutinaria o en el aspecto rutinario de la cotidianidad se comporta como un animal gregario, es decir, un animal que está allí simple y llanamente para cumplir las disposiciones del código de la existencia social que rigen sobre él, en los que está marcado, por ejemplo, toda esta cuestión de la identidad. Entonces, digamos, esta recaída en el automatismo animal es justamente la que, de alguna manera, está desdiciendo de lo peculiar del ser humano, que es su libertad. Es decir, su libertad quiere decir aquí, en términos, digamos, del concepto positivo de libertad, no el concepto negativo como falta de construcción, sino positivo de libertad, que es el de la capacidad de construir, de crear formas, de crear necesidades, líneas de necesidad, decía Kant, ¿no? Esta capacidad de fundar mundos, ¿no? Entonces esta es la libertad de la que el ser humano se olvida en la rutina, y la fiesta rompe la rutina para recordarle que él en verdad no es un animal, no es una máquina que está reproduciendo ahí, sino que él es capaz de otra cosa, que su esencia es justamente esta, la libertad, la capacidad de crear mundos, necesidades, formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que la ruptura festiva le viene a recordar al ser humano, ¿no? Cuando le destruye el mundo cualitativo dentro del cual él vive cómodamente y lo reconstruye, pero justamente para mostrarle que este mundo es un mundo construido, que no es un mundo natural, que no está dado ahí por la naturaleza, sino que es algo que él mismo hizo y que él mismo está rehaciendo a cada instante, que es pues un ser libre. Esta es la función pues de la ruptura festiva, y a partir de ella pues la función de la creación artística y de todo eso, ¿no? Este sentido, ¿no? Por eso el concepto de libertad, pues entonces el concepto que está inmediatamente conectado también con el proceso, obviamente, o mejor dicho, es lo mismo que el proceso de producción y consumo de bienes, porque en el proceso de producción y consumo de bienes es donde efectivamente se da de manera más elevada, a través justamente de la relación técnica, se da esta capacidad de crear formas, de crear mundos, de crear necesidades o líneas de necesidad o de causalidad, como decía pues Kant, de manera muy especial, pues allí. Y este sujeto es justamente el sujeto que está siendo, diríamos pues, robado o expoliado de esta capacidad justamente por el capital. Es el capital el que le quita esa capacidad y la reduce a la simple, digamos pues, obsesión por la producción misma, la obsesión por la persecución del plusvalor y de la conversión del plusvalor explotado en un plus capital, ¿no? Esta maquinaria, pues, esta dinámica que está funcionando ahí desde hace ya tan corto tiempo y que nos está, pues, como insisto, llevándonos a una estación. Es el tema más doloroso del que uno se pueda hablar.
que es el tema de la destrucción verdaderamente imparable de las comunidades arcaicas, ¿no? Es decir, la vida arcaica, todo eso que tal vez idealizando muchísimo, pues se plantea como el idilio bucólico de las sociedades en armonía con la naturaleza, que en verdad nunca fue así, porque son sociedades, ellas también, como describíamos, pues muy hechas para la guerra, en ese sentido muy autorrepresoras y muy combativas respecto a la naturaleza, pero esas formas tradicionales de vida, esas armonías que se lograron hacer en términos arcaicos, con un trabajo muy largo, y que pues hasta cierto punto garantizaban dentro de la represión una cierta felicidad, un cierto disfrute, diríamos, pues, de los cuerpos, de la vida, de la relación con la naturaleza. Yo creo que esas están condenadas pues por doble razón. Primero porque el mundo capitalista, que se llama de la globalización, es un mundo que no la soporta. ¿Por qué? Porque ellas simplemente estorban, están asentadas sobre territorios que pueden ser, diríamos, pues, explotados en términos capitalistas de una manera muchísimo más efectiva que la manera en la que ellas explotan para su autoconsumo idílico, ¿no? Entonces estorban y hay que aniquilarlas, ¿no? Y están también condenadas por el hecho de que son arcaicas, es decir, de que son formas civilizatorias que corresponden a un modo modo premoderno de emplear la técnica, o diríamos pues a una técnica que es de ella misma una técnica premoderna, o una técnica que ya no se compagina con la nueva. Entonces yo creo que el destino de estas comunidades, que es un destino que estamos observando pues en todo el planeta y en América Latina con una aceleración verdaderamente desastrosa. Vemos desaparecer, como desaparecen las especies también, las vemos desaparecer a estas comunidades desde la Patagonia pues hasta el norte de México, ¿no? Y cada año vemos como muy sutilmente pues el progreso, la ganancia capitalista van golpeando y destruyendo todo esto, ¿no? Con que aparezca en cualquiera de esas comunidades un celular, ya el futuro de esa comunidad está sellado, que es la destrucción. Eso es lo terrible. En el sentido, yo quisiera ratificar lo que decía hace un momento nada más, ¿no? Que estos movimientos que están allí, que son fuertes, que tienen y que pueden ser muy violentos e interesantes, tienen, para mí, es algo una idea mía nada más, o no sé pues si alguien la comparte, tienen el hecho de que todavía confían en que la historia marcha a partir del concierto de las naciones. Es decir, de que existe algo así como gobiernos que son soberanos, como estados que son soberanos, mejor dicho, y que pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, para mitigar el calentamiento global. Entonces, se supondría que hay algo así como estos sujetos estatales, no sé qué, que efectivamente pueden tomar decisiones, ¿no? Y decir, bueno, sí o no, nos vamos por el calentamiento, o no nos vamos por el calentamiento, y los Estados Unidos jalan por aquí, y los europeos jalan por allá, y los latinoamericanos por no sé dónde. Estos estados, pues, entonces, confiar en que todavía podemos llevar nuestras peticiones o nuestras exigencias, o imponer con nuestras huelgas de hambre que los poderosos dejen de calentar el planeta. Yo creo que eso me parece a mí que es muy ingenuo, ¿no? Sí, en ese sentido, yo creo que son expresiones muy genuinas, muy fuertes, pero que tienen esta ingenuidad, que es la de tratar de percibir lo otro, la resistencia, la rebelión, tratar de percibirlas digamos, con narices antiguas, ¿no? Es decir, tratar de olfatearlas
con una nariz que solo olfatea presencias políticas de esa rebelión y no presencias que están rebasando y que diríamos están yéndose más allá de la política. Es decir, yo creo que la subjetividad es esta capacidad del ser humano de autoafirmarse, ¿no? Pero el hecho de que la subjetividad se cristalice en sujetos, digamos pues como lo propuso, aunque no de la manera tan dogmática como lo hacen ahora, lo propuso Marx al plantear al proletariado como el sujeto de la rebelión o de la revolución. Yo creo que la subjetividad puede decantar de muchas maneras, en muchos estratos, en muchos niveles, en muchas zonas de la vida social, de la población, etcétera, etcétera. Es decir, que la subjetividad rebelde no es una subjetividad que necesite tener una corporeidad o una sustancialidad y decir, pues, los homosexuales somos el nuevo sujeto, o las mujeres somos el nuevo sujeto, los transgéneros somos los nuevos sujetos, o qué sé yo, pues, ¿no? Es decir, esta búsqueda, pues, siempre de encontrar el Salvador, ¿no? Entonces yo creo que no hay algo así como el Salvador, es decir, alguien a quien podemos ubicar y definir y describir y estudiar sociológicamente, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, pues, no creo mucho en no creo que haya que estar buscando sujetos, ¿no? Yo creo que la competencia por ser el más sujeto de los sujetos, pues, es algo. Muy bien, bueno, pues tenemos que terminar. Le agradecemos una vez más